Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les agradecemos por estar conectándose para que el día de hoy reciban la telecapacitación denominada Hablemos de Salud Mental. Gracias al Servicio de Psicología y también a la organización de la Oficina de Capacitación, Apoyo a la Docencia e Investigación y Telesalud. Agradecemos a nuestra ponente, la licenciada en Psicología, Sheila Romero Castro, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Le permito para que pueda brindar unas palabras, licenciada, antes de que empecemos. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la Oficina de Capacitación, Investigación y Apoyo a la Docencia, al Hospital Los Dos Tarapoto. En realidad, parte del cronograma de actividades de nuestra institución por el Día Mundial de la Salud Mental, que ya vamos a hablar sobre ello, se ha programado y se está desarrollando la telecapacitación del día de hoy para poder conocer, sí, y considero como profesional y como persona que muchas más personas hablan o conocen la importancia sobre la salud mental. Sin embargo, siempre es bueno refrescar y sobre todo conocer nuevos conceptos o quizás ideas o descripciones de las que desconocíamos, ¿no? Y de la que nos toca aprender a diario, porque sin ella no podemos prevenir y fomentar una buena salud mental. Así que bienvenidos y gracias por conectarse a esta telecapacitación. Espero que lo disfruten y durante el desarrollo de esta, por favor, si hay alguna pregunta, colóquenlo en el chat y al finalizar vamos a resolver las dudas que se presenten, ¿no? Eh, todo lo que sea relacionado a la salud mental, las dudas que tengan, porque hoy vamos a hablar de eso, de que muchas veces la vergüenza, la pena de no querer compartir o no saber de qué manera compartir hace que muchas veces callemos lo que nos sucede, pero este espacio, ¿no? Como solemos comentar los profesionales de psicología, es de confianza y de seguridad para poder resolver no solo las dudas, sino también aprender durante ese proceso. Bien, muchas gracias, licenciada. De lo que nos acaba de manifestar, bueno, la metodología de la telecapacitación del día de hoy, como siempre, es primero, bueno, los conectados van a tener que hacer su registro en un link que se les pasa a través del chat para que puedan poner todos sus datos, ya que al correo electrónico que ustedes coloquen se les va a enviar la constancia respectiva de participación a esta telecapacitación. Luego de eso, terminada la exposición de la licenciada, a través del chat colocan las preguntas que le desean realizar y se va respondiendo todas las dudas e inquietudes que tengan. Ahora, ya unos temas que de repente necesitan del especialista, o sea, de ella o de su equipo, ya pues tendrían que visitarnos en nuestro establecimiento para que puedan ya hacer las coordinaciones. Bien, bueno, ahorita vamos a poner las diapositivas de la licenciada para que pueda continuar con su exposición el día de hoy. Bueno, iniciamos. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Este día se conmemora desde el año 1992 bajo el sustento y la gran iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental con apoyo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? No es solamente para dar a conocer sobre la salud mental, sino para empezar a sensibilizar y que la importancia de tener una buena salud mental sea igual, ¿no? O se reconozca también como prioridad, al igual que de la salud física. ¿Ya? Entonces, en respuesta a este día, puedes pasar este en respuesta a este día, ¿no? Hablamos sobre crear conciencia sobre los problemas que están relacionados a la salud mental en todo el mundo, porque
todos somos personas y por lo tanto todos tenemos pensamientos, todos sentimos emociones y la suma de esto nos lleva a tomar decisiones y actuar o tener una conducta respecto a las diferentes dificultades o logros que se nos presenten en nuestra vida. Y la finalidad entonces es movilizar nuestros esfuerzos para poder apoyar a aquellos que padecen o tienen, ¿no?, algún tipo de problema psicosocial o trastorno mental, que también vamos a hablar sobre la diferencia para que puedan entender estos dos panoramas y cómo nosotros, ¿no?, siendo partícipes, siendo parte del entorno y de este grupo como agentes de cambio, cómo podemos participar. Para poder hablar de salud mental, debemos ser conscientes de que salud mental no es solamente hablar ya de lo que es bueno o lo positivo, que es lo que usualmente se comparte. En realidad, debemos partir desde el concepto de qué significa salud. Entonces, este esquema nos puede mostrar que dentro de la salud en general, ¿no?, podemos ver tres aspectos: el lado físico, que creo que los conocemos, que todos sabemos a qué se refiere, ¿no? Porque cuando nos duele la cabeza es muy fácil identificar dónde está el dolor, ¿no? Si me caí y me golpeé el brazo, puedo decir qué lado fue, derecho o izquierdo. Pero cuando hablamos de otro tipo de afectaciones, como por ejemplo la social, ¿no? Que habla de relaciones, del trabajo, de nuestros grupos de apoyo, de qué manera lo describimos. Y viene el otro lado importante que es nuestro tema del día de hoy, el lado mental, ¿no? Cómo poder definir, cómo poder describir, cómo poder expresar cuando me siento mal, ¿no? Si me siento triste, ¿dónde especifico, dónde sé dónde se encuentra esta tristeza o esta emoción? ¿Cómo puedo explicar a los demás con mis palabras o qué palabras puedo utilizar para poder ser escuchado y no juzgado al momento de hablar? Entonces, hablamos que salud es el eje principal de todo, pero no solamente involucramos al físico, sino estos tres aspectos. Y por lo tanto, ahora pasamos al siguiente concepto de qué es la salud mental. Y hablamos de conceptos, ¿por qué? Porque muchos de nosotros ya tenemos preconcebidos estos conceptos, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que yo considero salud, que yo considero salud mental, que yo considero a psicología, al bienestar, a la emoción, etcétera, según lo que he aprendido de mi entorno. Ya sea si he buscado la información solo en algún momento, ya sea si mis padres me han enseñado, o mis familiares, ya sea en la escuela, en el colegio. Por lo tanto, lo que hemos aprendido para poder mejorar y cambiarlo, también nos da la opción de desaprender, de revisar si la información o los conceptos que me han enseñado, de aquellos que he aprendido y que he logrado interiorizar en mi mente, en mi memoria, están o se relacionan a lo que yo deseo compartir, lo que yo deseo ejercer, ya sea como profesional, ya sea como persona, ya sea como padre, ya sea como hijo, como compañero. Entonces, ahora, ¿no?, vamos a poder compartir cuáles son los tres aspectos de la salud mental, ¿no? Hablamos del bienestar emocional, donde involucra todo lo que sentimos, nuestras emociones, el sentirme feliz, el sentirme triste, pero sobre todo reconocerlas, ¿no? Porque muchas veces recuerden en el trabajo o en casa o en algún espacio donde estén en grupo, ¿no? Donde ustedes pueden identificar a la persona que se ha enojado, o como lo llamamos de manera profesional, los berrinches de adultos, ¿no? Que te torcieron la boca, o que hicieron un comentario, o que levantaron la voz, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos identificar. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, lo estamos experimentando. Sin embargo, la persona que lo está viviendo dentro de sí, quizás a veces le cuesta identificar, ¿no? Entonces, el bienestar emocional no es solamente saber que existen estas emociones, estos sentimientos, sino reconocer cuando lo estoy viviendo. Y no me refiero a eliminar o a nunca más sentir aquellas que son desagradables, como el enojo, la vergüenza, el miedo, la tristeza, sino a poder convivir con ellas y de qué manera voy a resolver,
¿no? La situación que me ha generado estas emociones. Si esa respuesta no me agrada, al contrario, entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué necesito? Bueno, bienestar psicológico, hablamos de nuestros pensamientos, el concepto que tenemos sobre nosotros mismos, ¿ya? Y como les decía hace un momento, no es solamente reconocer o recordar el concepto que ya aprendí, sino también si es que es necesario desaprenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de nuestra convivencia quizás nos han dado calificativos negativos como ser una persona torpe, como ser una persona que le cuesta aprender, como ser una persona que no es buena hablando, exponiendo, relacionándose con los demás, ¿no? La salud mental no se trata de poder identificar los problemas y las dificultades, ¿no? Sino qué hacer desde estas situaciones. Y por último, el bienestar social, estamos hablando de las relaciones interpersonales, del trabajo, si pertenecemos a alguna religión, a algún grupo, ¿no? En la familia, con los amigos, cómo se dan y se desarrollan estas relaciones, si son saludables o no, porque hace poco tiempo, y me parece que aún todavía se utiliza, salió el término de tóxico, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió ese concepto y por qué a toda acción o a toda persona que no nos agrada o que de repente identificamos algo negativo, ya le ponemos ese calificativo, ¿no? Pero como les dije hace un momento, no nos hemos puesto a pensar si realmente necesitamos y queremos mejorar esa relación, no solamente identificar digamos, los errores o las debilidades de esa persona, sino de qué manera, ¿no? Puedo también desde mi punto y desde mis recursos y capacidades lograr que se mejore esto, siempre y cuando ambas personas o todo el grupo estén de acuerdo, ¿no? Eso no quiere decir que esté obligado a tener vínculos con personas que me han tratado mal o que todo el tiempo las frases o las acciones me lastiman, ¿no? Más allá de quizás cortar la relación, también se sugiere de que ustedes sean capaces de poder buscar el apoyo necesario, porque no sé si habrán escuchado esta frase, pero lo que diga Pedro de Juan dice más, ¿no? Habla más sobre Pedro que de Juan. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que sí, las personas están, o podemos decir aquellos que se comportan mal o tienen conductas que no son positivas o no son buenas para los demás, ¿no? Habla de lo que es sobre ellos mismos, ¿no? La persona, el tipo de persona que son, pero más allá de eso también de el por qué el comportamiento de estos me afectan, ¿no? ¿Por qué esas palabras llegan a mí? ¿Por qué me lastiman? ¿Por qué acepto quizás esos calificativos o las acciones de otras personas? ¿O por qué tengo la necesidad de estar cerca? ¿No? Son muchas situaciones que uno tiene que observar porque nosotros usualmente identificamos un problema y decimos, pucha, no estoy en un problema, lo estoy pasando mal, sin embargo, no tomamos acción para poder resolverla. Y eso es un trabajo de ir desmenuzando, de ir sacando las partes para poder identificar qué es lo que necesito hacer ahora, más allá de la causa, qué es lo que desde ahora en adelante voy a hacer o puedo hacer, cuáles son mis opciones. Muy bien, para hablar de salud mental tenemos que, o bueno, se ha colocado estas dos referencias porque muchas veces nos sentimos así, ¿ya? Muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos enojados, estresados, ¿no? Todo lo negativo o lo malo que pueda identificar ahora. Pero, sin embargo, durante el día o durante nuestra vida cotidiana, nuestros quehaceres, ¿no? Nuestras relaciones, decidimos callar y aparentar que estamos bien, ¿no? Quizás no porque no lo hemos compartido, quizás porque hemos tenido una mala respuesta, quizás porque no nos hemos sentido escuchados, quizás porque no soy capaz de poder comunicarlo o porque, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos conceptos ya aprendidos y quizás alguno de esos conceptos me está diciendo, ¿sabes qué? Para poder solucionar las cosas, para poder afrontar los problemas, tienes que ser fuerte. Y esa frase no es mala. Sin embargo,
nosotros lo entendemos de que no es válido sentirnos mal, no es válido llorar frente a los demás, no es válido decir hoy me siento triste y no tengo ganas de nada o prefiero estar en cama, ¿no? No nos damos ese espacio, esa pausa para poder reflexionar sobre lo que estamos experimentando. Así que, ¿cuántos de ustedes se identifican con la imagen del lado derecho de preferir callar, ¿no? Preferir aparentar o ponerme una máscara para que nadie me diga nada? ¿Y qué pasa? Nosotros conocemos a la salud mental y a nuestras emociones, ¿no? Pero muchas veces, y eso pasa en consulta, las personas no saben por qué llegaron a actuar de cierto modo, ¿no? No solamente porque, y desde ahora voy a utilizar estas palabras, estos adjetivos, porque lo vamos a revisar luego, ¿no? No solamente porque eres un tóxico, no solamente porque estás loco, no solamente porque eres un enfermo, no solamente porque vienes de una familia violenta, y tantos adjetivos y calificativos, ¿no? Negativos que le atribuimos a alguien. ¿Por qué? Por el solo hecho de no comprender quizás cómo funciona nuestro organismo, lo voy a llamar. Porque si bien, como les decía, la salud física se identifica cuando me duele algo, sé que es mi mano, mi dedo, sé que es mi cabeza, sé que es mi pie, mi pierna, etcétera. E incluso conozco la causa, ¿no? Es porque me he doblado, pues me duele el doblar el tobillo, ¿no? Por ejemplo, si he comido algo que me ha caído pesado, es porque cené esto, cené tarde, ¿no? Pero cuando se trata de nuestra salud mental, ¿cuántos de nosotros, ¿no? Reflexionemos en este momento, nos hemos puesto a pensar ante una situación que nos disgusta, ante una situación que no nos agrada o que termina en gritos o en llanto? ¿Cuántas veces nos hemos tomado el momento de decir, ¿y cuál, respecto a esta situación, cuáles han sido mis pensamientos, ¿no? Y por estos pensamientos que he tenido, ¿no? ¿Cuál ha sido la emoción o las emociones que he sentido ante esta situación? Y he revisado cuál ha sido mi respuesta o mi conducta. Muchas veces, o creo que todas, no nos hemos puesto a pensar en esto. Solamente pensamos en lo injusto que es la injusta que es la vida, ¿no? Lo injusto que son los demás, ¿no? Pero como les digo, no hemos revisado en nuestro interior el por qué nos afecta, ¿no? El por qué siempre tengo que estar a la defensiva, el por qué siempre siento que los demás están haciendo mal las cosas o siento que no me escuchan, ¿ya? Entonces, el primer paso es poder ser conscientes de lo que tiene uno en la mente, porque sí, pues en la mente no vamos a poder, como en un baúl, quizás rebuscar todo lo que todo lo que hemos acumulado durante este tiempo, ¿no? Porque ya sabemos que la salud mental también involucra mucho a nuestro desarrollo psicológico y todo lo que hemos vivido desde pequeños, incluso desde lo que han vivido digamos, nuestros antepasados, ¿no? Y no porque voy heredando y me escucha como una maldición, ¿no? Me hereda la tatarabuela, no, sino que todo lo que ha aprendido la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, el tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, todo eso que ha aprendido ha llegado hasta aprenderlo mis papás, ¿no? Entonces, si mis padres quizás no han sido conscientes de aquellas cosas que quieren dejar de lado y de qué manera quieren hacer ahora o desarrollar ahora su vida, pues ni modo, yo también lo voy a aprender, pero eso sí, ustedes también tienen y pueden tomar la decisión de decir, hasta acá nomás con estas herencias, ¿no? Hasta acá nomás con estas cosas aprendidas, es el tiempo de buscar qué es lo mejor y lo saludable y lo bueno para mí. ¿Ya? Así que habiendo ahora conocer esto, perdón, revisando ya esto desde ahora, cada vez que se enfrentan a situaciones que a ustedes les parezcan de riesgo, que les cause estrés, ¿no? Que los afecte, tienen que darse el espacio para poder revisar lo que está ocurriendo dentro de ustedes. Cuando les abre el estómago y el gastroenterólogo dice, hay una gastritis, tenemos que revisar si hay una úlcera o algo parecido. ¿Qué es lo que va a hacer el médico? Va a recomendar un procedimiento, ¿no? A cuántos o algunos de ustedes quizás conozcan la endoscopía, ¿no? Cuando se han caído y sospechan que hay una fractura o se ha roto un hueso, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ah? Van a hacer una radiografía, una resonancia, una tomografía, ¿no? Y nosotros aceptamos porque confiamos en lo que dice el profesional. Pero cuando muchas veces los profesionales de salud mental les dicen,
¿Y cuáles han sido tus pensamientos? Nos cuesta, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu emoción? No me acuerdo, ¿no? ¿Y cómo has reaccionado? No, yo no tengo la culpa, fue la otra persona, ¿no? Entonces, no somos conscientes y no llegamos a responsabilizarnos de lo nuestro, ¿no? No porque tengamos la culpa, no porque estemos buscando de que todo lo que ocurre, es porque yo no he sabido controlarme. No, en realidad es si no quieres que te sigan sucediendo estas cosas, si no quieres volver a estar en escenarios parecidos, pues toca pedir ayuda. Y el primer paso es poder reconocer estas tres esferas, voy a llamar, ¿no? Estas tres importantes cosas que sí no están físicamente, ¿no? No las podemos ver o tocar, pero sabemos que están presentes. Muy bien, y para poder fortalecer el concepto que al inicio decíamos, ¿no? La salud física es tal cual una prioridad, ¿no? Como la salud mental. Ambos tienen, digamos, el mismo rango de importancia y de prioridad. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Por qué? Porque si bien no podemos tocar nuestras emociones, ¿no? No puedo decir tristeza, sal y te abrazo para que te sientas mejor. eh, lo que sí podemos aprender el día de hoy es que la salud mental está dentro de nuestro organismo y esas emociones, ¿no? El poder reaccionar o tener una respuesta adaptativa, es así como se llama, como se distingue a nuestra emoción, pues las podemos ver y conocer a través de nuestros neurotransmisores y hormonas, ¿no? He colocado acá, son varias ya, pero he colocado acá cuatro de ellas que fomentan la felicidad. Estas cuatro son conocidas como las hormonas o los neurotransmisores de la felicidad. ¿Por qué? Porque estas nos llevan a sentir y experimentar situaciones y sentimientos no agradables. Por ejemplo, la serotonina, ¿no? Que regula nuestro estado de ánimo. Si nuestra serotonina está baja, no estoy de mal humor, no estoy desganado. Nuestra endorfina, ¿no? Las endorfinas, ¿qué hacen? Fortalecen el sistema inmune. O sea que sí, miren, esto es un claro paréntesis y hacer énfasis de que si no cuidamos nuestra salud mental, si no elaboramos, si no creamos endorfina cuidándonos, nos vamos a terminar enfermando. Por eso es que muchas veces cuando el médico dice, no, bueno, esto es ansiedad o esto es estrés, ¿no? Nosotros decimos, no, tiene que haber una respuesta, tiene que haber un diagnóstico médico. Claro, te lo está dando, pero está hablando desde la salud mental, no te está hablando desde los diagnósticos de enfermedades físicas que tú conoces, ¿no? Entonces, pasamos también a la oxitocina, ¿no? Que genera la sensación de placer. Y con esto no solamente estoy hablando o no me refiero de placer sexual, sino también el placer que genera un abrazo, ¿no? La intimidad de una conversación, ¿no? Los besos a tus padres o los padres a sus hijos, ¿no? El compartir tiempo con nuestras parejas, nuestros amigos, ¿no? El bailar, ¿no? Entonces, o el disfrutar de una buena comida, de tu platillo favorito, todo esto se relaciona para poder fomentar una buena salud mental. Y por último, la dopamina, ¿no? Que facilita el aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? La dopamina hace que nos sintamos motivados, que tengamos la energía y la facilidad para poder captar información nueva, ¿no? No solo facilita el aprendizaje, sino que ayuda a mantener una buena memoria. Así que ya saben, para poder fomentar la felicidad, una buena salud mental, tenemos que tener estas cuatro hormonas en un nivel equilibrado. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una de las funciones del médico psiquiatra, ¿no? Muchas veces tenemos el estigma o el estereotipo de que las personas locas van al psiquiatra, pero en realidad el especialista lo que hace es que con sus conocimientos, ¿no? Y los síntomas que presenta la persona, va a saber qué hormona, qué neurotransmisor necesita o está bajo, ¿no? Y necesita estar dentro del nivel normal. Por ejemplo, a las personas que tienen diagnósticos relacionados a problemas con la tiroides, como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, ¿no? Tienen un desequilibrio de estos neurotransmisores y son parte de una comorbilidad para que puedan padecer algún tipo de trastorno mental como ansiedad, depresión.
Entonces, el médico es el responsable de, previo a dar un tratamiento, ¿no? Solicitar los análisis correspondientes, no porque la persona con estos problemas físicos de tiroides esté loca o esté psicótico, o sea, un enfermo mental, como solemos llamar, ¿no? Dentro de la sociedad, sino porque necesita la ayuda de estos medicamentos para poder ayudar a su sistema inmune, ¿no? Ayudar a su organismo a poder elaborar estas hormonas y esto no solamente ayude a equilibrar, ¿no? O a fomentar una buena salud mental, sino que vaya de la mano a la salud física. Ahí podemos ver la relación estrecha que existe entre estas, ¿no? Porque antes considerábamos que quizás estaban separadas o no era lo mismo, pero no. Porque una persona también cuando tiene un diagnóstico médico, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de cáncer, hablemos de insuficiencia renal, ¿no? ¿Cómo se sienten estas personas? No porque, y no me refiero a porque tienen el diagnóstico, deben estar tristes o deprimidas, sino que imagínense experimentar, ¿no? Tratamientos o estar siempre expuestos a procedimientos donde te dejan cansado, ¿no? Donde quizás tengas el pensamiento, la preocupación constante de que algo malo te vaya a pasar. Entonces, sí o sí, los profesionales de la salud, ¿no? Debemos trabajar de manera multidisciplinaria para poder educar a las personas o nuestros pacientes, ya que comprendan de que la relación entre ambas debe ser o deben ir de la mano. Muy bien, pero entonces, ya que hemos hablado de las hormonas de la felicidad y sabemos que la felicidad se relaciona con reírnos, con abrazar, con bailar, con disfrutar, con estar de buen humor, ¿cómo podemos identificar las señales de alertas para la situación contraria, ¿no? Para poder decir que no estamos teniendo una salud mental adecuada. Pues vamos a mencionar algunas, como por ejemplo los pensamientos negativos, ¿no? El constantemente autosabotearme, el creerme o el creer que soy incapaz de poder realizar algo nuevo, de enfrentar una situación difícil, o el aceptar todos los adjetivos que me descalifican, ¿no? Y creer que son ciertos. Los estados de ánimo cambiantes, como la tristeza, ¿no? O un momento estoy voluble, ¿no? Un momento estoy súper feliz y de la nada me bajoneo, ¿no? Y no sé qué me pasa, ¿no? O el llanto frecuente, el perder el apetito por este desgano, ¿no? El no poder conciliar el sueño, quizás el estar constantemente pensando, o al contrario, el querer solamente estar en cama, ¿no? Y no levantarme. También el desgano, el no disfrutar nuestras actividades diarias, el no querer ir al trabajo, ¿no? Quizás con mucho esfuerzo nos ha costado encontrar, o si me iba al gimnasio, practicaba deporte, ¿no? O iba a baile, no sé, a Zumba y ahora ya no quiero hacerlo, ¿no? El no querer tener contacto con otras personas, el decir, ¿no? Si antes siempre me visitaban o yo visitaba a mis amigos, a mis familiares y ahora no tener ganas de hacerlo eh, pensar constantemente o el haber tenido alguna experiencia de planear mi muerte, ¿no? El pensar de cómo puedo desaparecer o que todo sería mejor si ya no estuviera en este mundo. El consumir sustancias psicoactivas, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de drogas, ¿no? El automedicarme constantemente, ¿no? Y en exceso porque no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo o de qué manera estoy tratando a mi cuerpo, en que mis relaciones interpersonales empiecen, ¿no? a ser inadecuadas, a pelear constantemente, al que no quiera o no tolere a nadie cerca de mí, el aislarme y el alejarme, ¿no? Son todas estas señales en las que imagino ustedes habrá o les habrá recordado alguna de estas, no sé si a ustedes o quizás a alguien cercano, ¿no? Pero ¿qué hacer frente a estas situaciones? ¿Cuáles son las palabras correctas o cuál es la acción o la decisión que debo tomar frente a estas? Muy bien. Sé que hay muchas opciones o muchas alternativas, pero de lo que vamos a hablar el día de hoy es de una principal y que no compartimos mucho. Previo a esto, quiero hacer un paréntesis y hablar de, entonces, ¿cómo puedo ayudar o cómo voy a mejorar mi salud mental? Todos sabemos y hemos hablado que se tiene relación con la salud física, pues
debemos movernos, ¿no? 20 minutos, media hora, sé que cuesta, levanto la mano y hago mea culpa, por ejemplo, no es preferir quizás tomar la siesta que de repente ir a caminar o correr o salir a hacer ejercicio, porque no es necesario estar inscrito en el mejor gimnasio, ¿ah? No, puedo poner YouTube, puedo poner en mi celular, hay ahora muchos medios para poder buscar, ¿no? Eh, o quizás dame el espacio para meditar, que también es muy importante, mantener una alimentación saludable, ¿no? Tener un peso saludable, y no estamos hablando acá de ser delgado, o sea, no confundan, el hecho de mantener una alimentación saludable es conocer qué es lo que le hace bien a mi cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, aquellas personas, digamos, que dicen, o sea, el comentario, ¿no? Ay, es que estoy ¿cómo es? En masa muscular, me parece, los de gimnasio, ¿no? Ellos comen más y más porque tienen un objetivo, ¿no? Pero sin embargo una persona con diabetes, una persona con problemas de tiroides, con insuficiencia renal, ¿no? No sé, con X diagnóstico, tiene que tener una dieta, ¿no? Porque dieta no es dejar de comer, dieta es un plan de alimentación. Eh, y este plan pues tiene que estar relacionado a lo que necesita mi cuerpo. Así como hace un momento decía, ¿qué necesita mi mente? ¿Qué necesita mi organismo? Igual, ¿no? ¿Qué alimentos necesita mi organismo para poder funcionar bien? Mantener buenas relaciones, ¿no? La sinceridad dentro de nuestras relaciones es muy importante. El hecho de que quizás alguien no pueda escucharte o no quiera escuchar tu ayuda, que no te desanime, ¿no? El hecho de querer compartir lo que te pasa y que no te escuchen, tampoco que te desanimen, porque las relaciones no solamente son de aquellos amigos que tienes ahora o que has elegido en su momento, ¿no? Están tus familiares, y si no te comprenden ellos, están también los profesionales, que si bien no vas a decir, ah, con ellos voy a ir a fiestas o celebrar mis cumpleaños, no, pero te van a dar las pautas o te van a enseñar, ¿no? Cómo poder buscar a nuevas personas y encontrar un grupo con el que sí me sienta cómodo, con el que sí comparta digamos, mi manera de crianza, mis pensamientos, mis ideales, ¿no? También descansar, mantener un horario de sueño adecuado, ¿no? No quedarnos con Netflix hasta altas horas de la noche, ¿no? No darnos, como se ha puesto de moda ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? Desvelarse, ¿no? Desde temprano y quedarse hasta la madrugada para terminar de ver las series, ¿no? No, en realidad, quizás de vez en cuando, espero que no sea muy seguido, ¿no? Eh, Das el permiso, pero en realidad no es lo recomendable ni lo mejor, ¿no? Si disfruto, pues me pongo también un límite, ¿no? De lo que puedo hacer y de lo que no, de lo que va con mejorar mi salud. Entonces, ya habiendo hablado de esto, vamos a mencionar algo de lo que poco se habla, y es romper los estigmas de la salud mental. Esta es una de las principales y creo, a mi parecer, una de las mejores formas de poder fomentar una buena salud, no solo, no solo mental, sino también incluso hasta la física, ¿no? Porque en estos tiempos mucho opinamos de lo que vemos y más no de lo que uno mismo es. Entonces, para poder romper esos estigmas, en primer lugar debemos conocer cuáles son, porfa, siguiente, cuáles son y qué significan. Los estigmas, los estereotipos, los prejuicios, el prejuzgar, ¿no? El adelantarme a una situación, si vi algo y ya empiezo a imaginar lo que sucede o cómo es esa persona, ¿no? Y frente a ello, pues crear ciertas ideas, y tal cual como lo dice acá, ¿no? Creencias que simplifican, generalizan, en el caso de la salud mental, a las personas que la padecen, ¿no? Al juzgarlas o describirlas como incomprensibles o incluso hasta ofensivas. Y con esto hago hincapié a los que tienen o están diagnosticados con esquizofrenia, ¿no? De que sí, por ser una persona con esquizofrenia, todas son agresivas, todos te van a golpear, me da miedo cuando se me acerca, cuando me quiere dar un abrazo, ¿no? Yo me alejo, o igual también las personas, ¿no? Que de repente tienen diagnósticos relacionados
a no poder establecer una relación interpersonal como a las que solemos, ¿no? Vincularnos, por ejemplo, las personas con autismo, ¿no? Las personas con síndrome de Down, las personas con retraso, ¿no? De no querer acercarme porque, no sé, se nos pueden crear muchos tipos de prejuicios ante estos diagnósticos, ante estas condiciones y al final, pues, alejarnos, ¿no? Alejarnos y no poder, no saber convivir. ¿Y qué pasa cuando esos diagnósticos están dentro de mi círculo, dentro de mi familia, ¿no? Creo que esto nos hace un poquito más empáticos de poder entender la situación, porque al ser estas creencias negativas, definitivamente provocan que uno tenga una idea errónea de estas personas, ¿no? Porque al final, quiero que les quede claro, las personas con problemas psicosociales como la violencia, el consumo de drogas, o trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad, son seres humanos y nada más, ¿no? Con quizás capacidades o recursos diferentes a los nuestros, quizás con un proceso de aprendizaje diferente al nuestro, con quizás conductas que no son comunes, pero siguen siendo personas. Así que queda en nuestra responsabilidad poder entender esta situación y sobre qué comentarios o qué cosas estamos creando, ¿no? En nuestra vida diaria, porque incluso en lugares donde trabaja personal de salud, aún hay estos, ¿no? Eh, quiero compartir una experiencia, por ejemplo, de que un médico quizás diga, ¿no? A una persona que ha intentado de manera reiterativa quitarse la vida, ¿no? Y decir quizás a alguien, ¿no? Ah, lo hace por llamar la atención o nunca lo va a hacer porque nunca lo llega a cometer, ¿no? Es solamente porque quiere que alguien esté cerca, quiere que alguien lo escuche, ¿no? O decir, mira, la próxima hazlo bien. O sea, ¿a qué punto llegamos sobre estas situaciones, ¿no? En donde demostramos cero empatía. Pero ¿qué tipos de estigma existen o podemos hablar? Bueno, existe el social o público, es decir, lo que yo acabo de decir y lo repite la otra persona y lo repite la otra persona y así se van desarrollando o elaborando creencias o actitudes que nos llevan a la discriminación, ¿ya? Entonces, además que promueven, ¿no? De que las personas no puedan, las personas con problemas psicosociales o trastornos mentales no puedan desarrollarse o ser parte de los grupos, ¿no? A los que usualmente pertenecemos, como las escuelas, como el trabajo, ¿no? Etcétera. Muy bien. También el autoestima, ¿no? Y esto ocurre cuando, como les decía, ¿no? Conceptos preconcebidos, ¿no? Que hemos ido aprendiendo, como aquellos, por ejemplo, aquellas personas que sufren violencia, ah, es porque quiere, ¿no? Ah, o es porque se lo merece, o aquellos, por ejemplo, ¿no? Que fomentan el machismo de decir, ah, es porque seguro el esposo le pegó a la esposa porque la esposa no sabe hacer bien las cosas, porque no cuida bien a los niños, ¿no? Que parece sorprendente hablar de esto, pero aún existen estas ideas y aún son validadas, ¿no? Aún son en ciertas culturas aún existen y es lo único correcto, ¿no? Entonces, si venimos quizás de familias donde aún se practique o esto sea normal, ¿no? Donde estos constructos sociales aún estén permitidos, pues nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestro actuar también va a estar relacionada a esto. Y quizás muchos queramos salir de esto y cueste, ¿no? Pero como les nuevamente recalco, ¿no? La única manera es desaprender, ¿no? Lo que ya conozco y esto no me gusta y esto no quiero, entonces, ¿de qué manera lo voy a redefinir? Y por último está el estigma social. Creo que muchos hemos hablado sobre o habremos visto sobre la ley que salió este año, ¿no? Acerca de la orientación sexual y es muy importante compartir. Donde estaba la ley, ¿no? Compartía un concepto ya muy antiguo, ambiguo, que ya no debería existir.
donde las personas que tenían una orientación sexual diferente a la de ser heterosexual no estaban dentro de los diagnósticos clínicos de un trastorno mental, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas personas desde la política o desde entidades que nos cuidan y nos protegen? Porque si esto pasó con la comunidad, ¿no? Imagínense qué podría pasar con aquellas personas que también sufren trastornos mentales o padecen o quizás estén inmersos en problemas psicosociales, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de estos tres tipos y vamos a ver, ¿no? Cómo que es que estas de acá, como estas creencias no terminan dificultando o incluso afectando más o creando más afecciones para las personas que tienen problemas de salud mental. ¿Cómo puedo hacer para reducir el estigma? Ya, como les decía, todo esto es aprendido. Entonces, la única manera es empezar a hacer cosas diferentes a las que ya sé. Hablar abiertamente sobre la salud mental. Decir sin miedo y sin vergüenza de cuando no te sientes, cuando no estás de buen humor, cuando te costó mucho levantarte de la cama, cuando tienes ganas de llorar, cuando dices, discúlpame, ¿no? O estás conversando con alguien, me voy a dar un momento porque no le estoy pasando bien porque lo que me acabas de decir me ha afectado. De verdad, ¿cuánto cuesta no decir esto de manera tan normal, voy a decir, tan común, ¿no? A como decir, ay, me duele el estómago, ay, me duele la cabeza, no quiero hablar ahora, ¿no? Porque, pucha, no me siento bien. Cuando es, digamos, prácticamente lo mismo, en importancia es lo mismo. Educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la salud mental, ¿no? Compartir sobre nuestras emociones, ¿no? ¿Cuáles son las básicas? Sabemos eso, sabemos que la felicidad, el enojo, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el desagrado son los principales y que de ahí salen las demás como la vergüenza, ¿no? En los sentimientos como el enamoramiento, o sea, sabemos y conocemos cuáles son realmente, ¿no? O solamente los sentimos. Promover la idea de que la inadecuada salud física y mental son, son iguales, ¿no? No son iguales, perdón. De entender de que tiene el mismo valor, ¿no? Tanto un dolor de cabeza como un pensamiento negativo deberían tenerla o deberíamos tomarla con la misma importancia, ¿no? Buscar un profesional, buscar a alguien que me ayude. Y es algo que yo siempre he compartido con los usuarios y es que si quizás no tuve ese clic, ya quizás el especialista que me atendió no me ayudó, no comparto lo que me dijo, pues, ¿qué pasa cuando no, un dentista no te agradó? Buscas a otro. ¿Qué pasa cuando un neurólogo lo que te dijo no fue suficiente para ti? Pues buscas a otro, no buscas otra opinión, una segunda opinión. Entonces, de igual manera también, ¿no? No por ser un problema de salud mental me voy a limitar a solamente quedarme con la primera opción. Si está dentro de tus posibilidades, existen muchas, ¿no? Desde ahora presenciales, virtuales, ¿no? Grupos de apoyo, grupos en donde ahora buscan fomentar la salud mental, no solo desde lo teórico, sino también desde lo práctico, ¿no? También conocer el lenguaje que puede ser estigmatizante, como decir, ¿no? Ese loco, ese psicótico, ¿no? Ese tóxico, esa, las personas que sufren violencia, ¿no? Esa inmoral, ¿no? Esa impura para aquellos que han sufrido quizás de abuso sexual, ¿no? Esa regalada, ¿no? O no sé si ha sido un varón el que ha sufrido esta situación, ¿no? Utilizar la orientación sexual para burlarse. Son tantas cosas que a veces inconscientemente decimos y compartimos y hacemos que la otra persona, que quizás no tenga los recursos suficientes para decir, oye, lo que estás diciendo está mal, y al contrario, ¿no? De creerte y tomar la misma actitud frente a estas situaciones. También debemos informar a los demás cuando están promoviendo un estigma negativo, ¿no? Sentirnos capaces de decir, así cuando hablamos, ¿no? Oye, no te automediques. De igual manera, oye, lo que acabas de decir no me parece adecuado, ¿no? O no lo comparto, ¿no? O lanzar un comentario que sea positivo frente a esta reacción o interacción negativa
para con aquellas personas, ¿no? Que la están pasando, que no la están pasando bien. Y por último, mostrar empatía a las. Yo voy a recalcar acá de que no solamente a las personas con afectaciones de salud mental, sino empatías para con el prójimo, ¿ya? Para con mi igual. Empatía con mis padres, empatía con mis hijos, empatía con mis compañeros de trabajo, empatía con mis amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera no de ponernos en los zapatos de los demás, sino entender de que todos aquellos que no están dentro de mi cabeza, dentro de mi cuerpo, dentro de mis emociones y pensamientos como yo la vivo, son personas totalmente diferentes que piensan, sienten y se comportan de manera diferente. Es la única manera de poder fomentar respeto. Bueno, con esto hemos concluido y espero que hayamos aprendido algo nuevo sobre la salud mental. Quería compartir que dentro del Hospital 22 Tarapoto contamos con recursos disponibles como el servicio de psicología, todo lo que trata consultorio externo para tratamiento ambulatorio, ¿no? Para evaluación, para diagnóstico. Contamos con especialistas en psicoterapia familiar, psicoterapia de pareja. Contamos con especialistas de psicología clínica y de la salud, ¿no? Contamos actualmente con un médico psiquiatra también para tratamiento ambulatorio, ¿no? Y contamos con el equipo en sí de salud mental, que no solamente comprometo a aquellos que trabajamos dentro de esos servicios, sino a toda la institución, ¿no? Porque, como les decía, eh, desde el personal operario hasta los directivos debemos conocer y promover y prevenir, ¿no? De que una persona pueda mantener una buena salud mental, sepa decir que no está bien, ¿no? Y que eso está bien, valga la redundancia, ¿no? Pueda pedir ayuda y no tenga vergüenza de acudir a alguien, ¿no? No callarnos las cosas. Muy bien, habiendo concluido y espero que haya sido de su agrado la telecapacitación del día de hoy, como mencionamos al inicio, vamos a leer si es que hay algunas preguntas, ¿no? Si durante este tiempo han aparecido dudas, que eso es lo ideal, se comparte la información para crearnos dudas y para poder eh, saber, ¿no? Como les decía, desaprender de estos conceptos. Licenciada, de verdad, muchas gracias por su exposición. Vamos a ver si hay alguno de los participantes, si es que tiene alguna pregunta, pero lo que usted nos acaba de exponer el día de hoy, lógicamente es lo que se da mucho en diferentes, vamos diciendo, espacios, lugares, centros laborales, etcétera, ¿verdad? Hasta se puede confundir con el síndrome de Burnout también, ¿verdad? Porque también este síndrome genera ciertas actitudes, acciones, ¿no? Ya. He visto en la exposición que manifiesta sobre esto del bienestar, bienestar social, tres tipos de bienestar. El psicológico y el emocional. El psicológico y el emocional. Sí, yo creo que el problema también ahí parte de que las personas, como usted dice, no, que puedan estar pasando estas situaciones, no quieren optar por ir al profesional. No hay la confianza como para ir porque normalmente se dice, ah, me voy a ir y me va a escuchar y me va a decir, haz lo que ya sé. Entonces, si ya sabes, ¿por qué no lo solucionas? ¿No? Entonces, cosas como esa que son muy claras, ¿no? Pero a veces también existe que ya por parte de la propia persona que se cree autosuficiente para poder solucionar todos sus inconvenientes y sus problemas. Hay una parte ahí que siempre ha sido de bastante debate, de poder determinar o poder ubicar, vamos diciendo así el término, de qué personas pueden ser tendencia a esto de personas suicidas, ¿no? Pueden estar muy contentas, muy felices, y total, al día siguiente se mataron. Y nadie lo esperaba. Y nadie lo esperaba, pero ajá, ahí ya quiero llegar, o sea, no es que necesariamente sea un tipo o prototipo de persona, ¿no? ¿Cómo identificas ahí? Las alertas para la conducta suicida, por ejemplo, en este tipo de personas que suelen padecer, vamos a hablar si es que de repente la persona lleva mucho tiempo con depresión, ¿no? Muestra. Tiende a acumularse eso, como si fuese, vamos diciendo así, un tema hormonal que se te acumula y ¡plop! ¿Revientas o qué? En realidad no, la conducta suicida viene
no tanto por el tema de que pasó una situación y esto me llevó al límite. No, sí es un pensamiento recurrente, ¿no? Pero no es necesario que algo lo active, porque esto es constante. O sea, la persona que tiene conducta suicida quizás puede estar cerca de nosotros y no nos hemos dado cuenta en lo absoluto, porque como les dije, la diferencia de los síntomas físicos no lo podemos ver. Entonces no sabemos qué está sintiendo o qué emoción está experimentando, ¿no? Pero sí hay señales de las personas que están más cerca, que son las que debemos estar atentas, ¿no? En que de repente se aísle, en que de repente tenga un llanto frecuente o sin haber sucedido ninguna situación que no es que algo lo amerite, pero quizás no poder controlar, ¿no? No poder manejar esa emoción, el no poder gestionarlo adecuadamente, ¿no? El que no quiera salir de su cuarto, que usualmente suele pasar así, el que tenga problemas y acumulados, ¿no? Y que no pueda reconocer que tiene recursos para resolverlo, ¿no? No es solamente porque ha ocurrido algo malo, sino el creerse quizás o considerar que la mejor solución es desaparezco y esto se Desaparezco y ya acabó. solucioné. Cuando dices tiene los recursos, significa de que sí puede, digamos, tratar de apaciguar esas situaciones, calmarse. Cuando hablo de recursos me refiero a que todos tenemos fortalezas, capacidades, cualidades, como ustedes la quieran llamar, ¿no? Ay, Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí somos capaces de resolverlo, pero hay que ser conscientes de que si no puedo reconocer estos recursos, ¿no? Si no sé o no entiendo hasta el día de hoy que sigo vivo y qué me mantiene vivo, pues es momento de a esos recursos agregarle uno más, que es el de buscar ayuda profesional. ok, listo. Bien, creo que no hay ninguna otras preguntas. Los agradecemos de verdad a todos nuestros participantes. Espero que se hayan podido inscribir adecuadamente y nos estaremos viendo en otra telecapacitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Equipo, muchas gracias. Muchas gracias.